Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 31 en adelante. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús está regresando a Capernaum después de haber visitado su tierra, en Nazaret. Recordemos que estuvo en la sinagoga un día de reposo. Le fue dado el manuscrito de Isaías, donde habla acerca de que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y como les había dicho delante de todos, que ese día se habían cumplido las Escrituras. Obviamente está hablando de una escritura del Mesías. Entonces la gente que lo escuchó se indignó, se llenó de enojo, y aunque hubiera sido vecino y tenía buen testimonio de él, intentaron despeñarlo, intentaron tirarlo por un barranco, y Jesús pasó en medio de ellos y se retiró. Entonces aquí estamos ya de regreso en Capernaum y sucede lo siguiente. Como era la costumbre de Jesús, entra en la sinagoga cada sábado y les enseñaba a la gente que vivía en esta ciudad portuaria de Capernaum, les enseñaba acerca de las Escrituras. Un día en lo particular, un sábado en lo particular, sucede lo siguiente. Dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Jesús ya llevaba varios sábados, después de haber regresado, predicando en la sinagoga, porque se admiraban de su doctrina. Nos dice la Escritura que los que lo oían se admiraban, se quedaban asombrados de la autoridad que tenía Jesús para poder predicar el Evangelio, para poder enseñar las Escrituras. Esto a mí me brilla mucho, porque me demuestra que para poder enseñar las Escrituras y que la gente entienda, que la gente comprenda el mensaje de Dios, se necesita la autoridad del Espíritu Santo. No es posible que las personas hagan dramas, hagan shows, hagan grandes conciertos, grandes conferencias y den grandes testimonios, etc. De nada serviría si el Espíritu Santo no está presente en la vida de las personas. Se necesita la autoridad del Espíritu Santo, es la autoridad del autor de las Escrituras, el único que puede darle
veracidad, de hacer vivas las palabras que podamos decir, de tal manera que es necesario que el Espíritu Santo esté en quien enseña escrituras para que la gente pueda entenderlo, para que la gente pueda comprender lo que la escritura nos está queriendo transmitir, lo que nos está queriendo revelar. Entonces, todos podemos leer la Biblia, todos podemos tratar de enseñar las escrituras, cualquier persona en el mundo tiene acceso hoy en día a una Biblia, pero quien puede enseñarlas con autoridad es solamente una persona que está lleno del Espíritu Santo. Así como Jesús estaba lleno del Espíritu, así también solamente alguien que está lleno del Espíritu va a poder transmitir la Biblia, la palabra de Dios, de una manera viva y eficaz. Y este es el caso. Jesús estaba enseñando sábado a sábado y la gente se admiraba. No porque escucharan algo necesariamente nuevo, porque en las sinagogas el culto de la sinagoga normalmente lo que hace es simplemente tomar una porción escritural y leerla y volverla a leer y volverla a leer, de tal forma que se reverenciaba más la palabra escrita que lo que quería transmitir la escritura. Para las personas, el tener una porción de la Torá, de las Sagradas Escrituras, de la ley de Moisés, era ya una bendición. No importara que no se estuviera viviendo. Sencillamente es que el simple hecho de que tuvieran una sinagoga o una porción de las Escrituras en esa sinagoga, para la persona ya representaba que Dios estaba con ellos, aunque no le entendieran. Entonces aquí lo que hace Jesús es como que comienza a hablarles, a explicarles, a darles con sencillez lo que la Biblia quiere decir, y la gente quedaba admirada de cómo podían entender cosas que antes no entendían, que antes se les hacía demasiado complicado poder asimilar. Entonces, cada sábado Jesús estaba compartiendo, cada sábado Jesús estaba predicando, y hubo un sábado en particular que por las razones que sea, estaba ahí un hombre que tenía un espíritu inmundo de demonio. A mí me llama mucho la atención, hermanos, que quien toma la iniciativa de hablar es el demonio en este caso. Es decir, el demonio, el espíritu inmundo, se siente profundamente incómodo de estar ahí. Y entonces lo que hace es literalmente decirle: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Esto llama mucho la atención por lo siguiente. Cuando la luz de las Escrituras, cuando la luz de la palabra de Dios y el Espíritu Santo está siendo predicado con autoridad, con sinceridad, como nos lo enseña Jesús, no puede estar presente, no se puede sentir a gusto a alguien que tenga algo en su corazón, en este caso un espíritu inmundo. Le era incómoda la palabra de Cristo, le era incómoda la presencia de Jesús, de tal manera que se siente en riesgo inclusive de ser destruido, ¿sí? Esto es algo que deberíamos de aprender. Un cristiano, y esto es importante entenderlo, un cristiano, alguien que ha sido comprado por la sangre de Jesús, que ha sido redimido por Cristo, jamás, hermanos, va a poder tener o endemoniarse. No va a poder tener un espíritu inmundo dentro de él, ni tampoco endemoniarse. Y el mayor ejemplo lo tenemos aquí. Aquí vemos que Jesús está predicando, está en este ambiente, en esta sinagoga, está compartiendo, la luz de Dios está manifestándose, y lo que produce esto es que el espíritu inmundo salga del lugar. No es posible que alguien que diga tener a Jesús en su vida, que diga que su corazón está lleno de Cristo, al mismo tiempo tenga un espíritu inmundo. Es antibíblico tal suposición. No es posible. Si una persona tiene un espíritu inmundo, tiene un demonio en su vida, no es cristiano, sigue siendo un mundano, sigue siendo un impío, no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, porque en el momento en que una persona tiene un encuentro con Jesús, como aquí lo vemos, lo que produce es que el espíritu
salga huyendo de la luz que irradia nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes, hermanos, les llegaron a decir que un cristiano, alguien comprado por precio de sangre, muy valiosa, del Santo de Dios, del Cristo vivo y verdadero, tenga un espíritu demoníaco, si alguien fue enseñado a que puede estar en una misma persona un demonio y nuestro Señor Jesús, está completamente equivocado. La persona que asuma o que diga es que necesito liberación porque hay un demonio o hay un espíritu que me ata a tal o cual pecado, esa persona no ha sido verdaderamente libre, no ha tenido un encuentro verdadero con Jesús. Porque cuando vemos en toda la escritura, en todas partes, que una persona tiene un encuentro real y verdadero con nuestro Señor Jesucristo, la vida de ese ser humano va a cambiar completamente. No va a quedar ningún vestigio demoníaco, de influencia, de inmundicia en esa persona, porque Dios es luz y no hay tinieblas algunas en él. Así que entendamos esta realidad. ¿Qué produjo? ¿Qué reacción hubo? ¿Qué impacto tuvo en la vida de las personas que vieron este evento, que se dieron cuenta de esta circunstancia? Nos dice la escritura en el versículo 36 de aquí de Lucas capítulo 4. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Es decir, encontramos un profundo impacto en los que vieron este evento, de tal manera que dijeron: es que esto no lo habíamos visto. Por eso estoy convencido de que hoy en día muchas personas son charlatanes que engañan, engatusan a las sinceras personas, haciéndoles creer que están poseídos y que ese charlatán los va a liberar. Y sin embargo, después de que plantean todo su show de aparente cristianismo, la persona sale de ese lugar, sale de ese ambiente, de ese show, creyendo que fue libre, solo para regresar a su casa y encontrarse que sigue siendo esclavo de las mismas pasiones, de los mismos deseos, de las mismas caídas de siempre. Esa persona no se encontró con Jesús, se encontró con un charlatán solamente. Importante entender esto. Su fama, la fama de Jesús, se divulgó en todos lados. Y Jesús fue, después de este evento, en algún momento a la casa de Pedro, y cuando entró a casa de Pedro se encontró con que la suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre. No se nos dice derivado de qué era la fiebre, pero tenía un proceso febril, es decir, tenía fiebre bastante elevada, que seguramente la tenía postrada en cama y con dificultades para poder servir y atender y poder hacer sus actividades de manera normal. Y lo que hacen es pedirle a Jesús que por favor la sane, la cure. Le rogaron por ella. Y Jesús se inclina hacia la suegra de Pedro y reprende la fiebre, y la fiebre deja de inmediato la vida de esta mujer. Dos cosas importantes que vale señalar aquí mucho: lo que es la intercesión y lo que es la autoridad de Cristo. Dos aspectos que están actuando en este momento. Personas que le ruegan, personas que piden, personas que le suplican a Jesús que actúe a favor de una persona enferma, y Jesús inclinándose en respuesta a esta petición, inclinándose para darle la sanidad con la autoridad que tiene a una persona que se encontraba enferma. Definitivamente yo estoy convencido y creo
en que hoy en día sigue sucediendo exactamente lo mismo, porque Jesús no cambia, porque Jesús está vivo. Y el mismo Jesús que se inclinó a favor de la suegra de Pedro es el mismo Jesús que está vivo para nosotros, que resucitó, que no se quedó en una tumba, sino que está vivo y sigue actuando en aquellas personas que tienen el anhelo de cambiar sus vidas. Y aquí vemos que alguien intervino con oración, intervino con ruego, intervino con intercesión, lo que podríamos decir hoy en día, vamos a pedirle a Dios a favor de alguien para que Dios sane una enfermedad, y vemos a Jesús inclinándose a esa oración, inclinándose hacia la persona enferma y librándola de su enfermedad. Yo creo perfectamente en un Jesús que está vivo, y yo te invito a que también creas que Jesús puede hacerlo hoy en día, y más hoy en día que encontramos casos de enfermedad. ¿De acuerdo? Yo sí creo que Jesús sigue haciéndolo, y por lo tanto mi oración y mis ruegos es para que Dios acuda al llamado de los que necesitan de salud. Así que Jesús no era uno de estos famosos predicadores porque él estuviera promocionándose, sino que el hacer el bien, el hacer la obra de Dios y el bendecir a las personas producía que las propias personas que recibían el testimonio de Cristo, de la gracia y del poder del Espíritu Santo, fueran las que promocionaran a Jesús o dieran a conocer de qué manera habían sido rescatados, de qué manera habían sido curados. Es importante entender esto y que Dios nos ayude a entender. La sanidad, hermanos, y quisiera que quedara bien claro, es parte del Evangelio. Sin embargo, de algo nos tenemos que morir, ¿cierto? Es decir, una sanidad, un evento en el cual una persona recupera la salud, no quiere decir que jamás se vaya a volver a enfermar. A lo mejor ya no se enferma de eso que Dios la sanó. O a lo mejor sí, pero pasados muchos años. Ya cuando el cuerpo está en un franco periodo de oxidación, es decir, vamos cada vez perdiendo fuerza, vamos perdiendo energía, nos vamos haciendo viejitos. Este cuerpo tiene una fecha de caducidad, nos vamos a morir. Y de algo nos tenemos que morir. Y por lo general, a menos que sean accidentes, habrá alguna enfermedad que afecte nuestros órganos al punto de quitarnos la vida, de que estos dejen de funcionar. No tenemos por qué pensar que el hecho de recibir una sanidad será perpetua. Puede ser que sí. La verdad es que eso depende de lo que Dios decida con cada uno. Puede ser que una persona sea sanada y nunca más vuelva a padecer de esa enfermedad. Sin embargo, eso no quiere decir que cuando hay una enfermedad que después de años hacia adelante volviera a aparecer, quiere decir que Dios no haya obrado. Definitivamente que no, porque finalmente estos cuerpos tienden a decaer, tienden a corromperse, como le llama Pablo, y la inercia es que deje de funcionar este cuerpo. Así que no podemos estarle pidiendo a Dios todo el tiempo que nos esté sanando cuando ya nuestro tiempo está cercano. Seguramente si nuestro tiempo está cercano, a lo mejor Dios no va a restaurar nuestra salud porque nos vamos ya a partir con Él. Espero que quede claro y se entienda por qué razones a lo mejor haya personas que no son necesariamente sanadas, aunque tengan el firme deseo y el anhelo en su corazón y aunque sean cristianos genuinos y verdaderos, porque finalmente nuestros organismos van a caducar. Espero que se comprenda y quede claro. Después de esto, el Señor Jesucristo comienza a recorrer las sinagogas de toda Galilea, enseñando el Evangelio, dice la Escritura en el versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. La gente anhelaba ver más cosas maravillosas, a la gente le agradaba, le complacía, le hacía bien escuchar a Jesús, ver sus milagros, ver su presencia, el sentirlo.
era algo que deleitaba en momentos en los cuales la vida era sumamente difícil. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amados hermanos, la intención del Evangelio es que corra por todos lados, que se anuncie de todas las formas posibles que Dios ha venido al mundo, que se hizo carne en la vida de Cristo Jesús para darnos salvación. Y Él decide cómo va a actuar en cada uno y a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no nos aferremos a personas, aferrémonos a Jesús. A lo mejor hay alguien que te bendice con sus palabras, que te hace bien, que te ayuda, que te edifica lo que escuchas, pero no es Él, sino es Jesús a través de Él. Esto es algo que debemos de dejarlo bien en claro, amados. El hecho de que alguien bendiga con su vida, con lo que comparte, con lo que haga, tu corazón, tu camino, no significa que sea esa persona. Significa que es Jesús a través de esa persona quien está bendiciéndote. Y nunca pierdas de vista que es Jesús el que te está bendiciendo, que es Jesús el que te está llamando, que es Jesús el que te está hablando, que es Jesús el que te está enseñando, que es Jesús el que te exhorta, que es Jesús. No se trata de las personas, amados. Se trata de Jesús. Él es el que está trabajando a tu favor. Independientemente de las personas, de quienes Él elija en su misericordia, en su voluntad, usar para bendecir tu alma. No se trata de ver a un ser humano. Se trata de entender que es Jesús el que nos está queriendo enseñar, el que nos está queriendo bendecir. Cuando tú vayas a un lugar o a otro y sientas una bendición y te estés nutriendo la palabra de Dios y estés siendo edificada tu vida y estés siendo bendecido por lo que Dios te está dando y te está permitiendo el Señor entender de qué manera ponerlo por obra y te está edificando, etcétera, no pienses en el lugar, por favor. No pienses que es esa comunidad, esa congregación, esa iglesia. No, no es esa iglesia, no es esa comunidad. No es el que predica enfrente, el que estás escuchando. No, es Jesús el que te está dirigiendo. Y te va a seguir dirigiendo, no importa el camino que te lleve, por el camino que te lleve de un lado a otro. A lo mejor un día estás en una comunidad y otro día estás en otra comunidad. No dejes de pensar que es Jesús el que te está guiando. No dejes de mirar a Cristo. Es Él y solo Él quien se debe llevar todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por la eternidad. Que Dios te bendiga.